Muy bien. Entonces, vamos a tener el tema de circuitos en serie. Un circuito en serie puede estar compuesto, o en este caso, como estamos hablando de modelos de primer orden, vamos a hablar de un circuito en serie que va a poder tener dos componentes. Ya sea que tengamos una fuente de voltaje conectada a un resistor, conectada a un inductor. Bueno, el inductor, el que está como así, y el resistor va a estar como en zigzag. El inductor y el resistor, ¿sí? O podemos tener una fuente de voltaje que va a estar conectado en serie a un resistor y a un capacitor. Resistor, capacitor, ¿ok? Ahora, según las leyes de Kirchhoff, cuando la corriente sale de una fuente de voltaje y pasa por cada uno de los componentes, ¿sí? Pues va a sufrir una caída de voltaje. La caída de voltaje en el resistor, perdón, la caída de voltaje en el inductor más la caída de voltaje en el resistor debe de ser igual a la corriente que salió del sistema, ¿sí? Entonces, en este primer tipo de circuito, en los circuitos LR, que son inductor, resistor, ¿sí? En este primer circuito, de acuerdo a la segunda ley de Kirchhoff, pues vamos a tener que la suma de las caídas de voltaje en cada componente debe de ser igual al voltaje de la fuente. La caída de voltaje que se da en el inductor es L veces, que es la capacidad del inductor, ¿sí? Por la derivada de la corriente en el tiempo. La caída de voltaje que se da en el capacitor es R, que es la medida de la resistencia que se tiene por la corriente. Y esto debe de ser igual a el voltaje. ¿Okay? Ahora, ¿qué sucede con el siguiente tipo de circuito? Bueno, aquí igual, o sea, según la segunda ley de Kirchhoff, la corriente que sale de la fuente de voltaje y que pasa tanto por el resistor como por el capacitor debe ser igual a la corriente que entra. O sea, las caídas de voltaje que se dan en cada componente debe de ser igual a la corriente inicial, ¿sí? Entonces, para estos circuitos que se llaman RC, que son resistor, capacitor, ¿sí? Para estos circuitos, la segunda ley de Kirchhoff nos va a decir lo siguiente. La caída de voltaje que se da en el resistor, pues ya sabemos que es R veces la corriente, ¿sí? Y la caída de voltaje que se da en el capacitor va a ser igual a la carga entre la capacitancia, que es la medida del capacitor, ¿vale? Y esto debe de ser igual al voltaje de la fuente. ¿Ok? Ahora, en este circuito, fíjense que esta ecuación que tenemos aquí, pues no es una ecuación diferencial, ¿sí? O sea, en ningún punto tenemos ninguna derivada. Pero resulta que existe una relación entre la corriente y la carga. La corriente es igual a la derivada de la carga respecto al tiempo. Entonces, esta ecuación la vamos a poder escribir como R veces la derivada de la carga respecto al tiempo más 1 sobre C por la carga, y esto es igual a la fuente, el voltaje, ¿sí? El voltaje de la fuente. ¿Vale? Entonces, estas dos son las ecuaciones diferenciales que van a representar o que van a modelar cada uno de los sistemas que se puedan presentar, ya sea un circuito sí, con un inductor y un resistor, o un circuito con un resistor y un capacitor. Ahora, ¿por qué hay dos tipos de circuitos? O sea, ¿qué es lo que sucede, ¿no? O sea, ¿por qué se utilizan? Bueno, esto lo van a ver más adelante cuando lleven las materias de electricidad, ¿sí?
o de circuitos eléctricos, si es que las llegan a llevar. Pero así básicamente, los resistores, muchachos, ¿sí? Comúnmente llamados resistencias, aunque erróneamente, los resistores se utilizan en el circuito para limitar el valor de la corriente, ¿sí? Entonces, básicamente, nosotros lo que queremos lograr es que de alguna manera la corriente baje. Por ejemplo, las resistencias se utilizan en casi todos los aparatos eléctricos que manejan calor, planchas, tostadores, planchas para el cabello, ¿sí? Entonces, lo que se hace ahí, pues, es que se pone una resistencia. En esta resistencia, la corriente eléctrica va a pasar, se va a acumular y es lo que luego se va a producir en calor, ¿no? Por eso luego cuando, no sé si les ha pasado a ustedes o a su mamá, que, ay, ya no calienta la plancha, se refregó la resistencia, pues es eso, ¿no? O sea, cuando el resistor no sirve, pues no acumula suficiente corriente o suficiente carga como para que se llegue a calentar. Bueno, eso es lo que sucede con la resistencia. ¿Qué es lo que hace un inductor? Un inductor es una bobina, ¿sí? El inductor generalmente se utiliza en circuitos que tienen que ver con campos electromagnéticos, por ejemplo, las bocinas. Sí, las bocinas normalmente utilizan una bobina que no es otra cosa más que un pedazo de cable enrollado sobre sí mismo varias veces. Y lo que sucede aquí, pues, es que cuando la corriente pasa por una bobina, ¿sí? sufre cierta modificación, que es precisamente esta, y esta va a cargar un magnetrón, que es un magneto, ¿sí? O sea, es un imán que va a producir corriente eléctrica suficiente como para potenciar un aparato, ¿sí? Entonces, las bobinas lo que hacen, pues, es como potenciar la corriente. Con una corriente baja se puede encender o hacer que funcione un aparato que requiere más potencia, ¿no? Y por último, pues el capacitor lo que va a hacer es almacenar corriente eléctrica. Básicamente a también se le conoce como condensador, ¿sí? Básicamente cuando se tiene un capacitor en algún ay, se me fue el nombre, en algún circuito eléctrico, lo que sucede con el capacitor es que condensa o guarda la carga, ¿sí? Los capacitores se utilizan más bien por ejemplo, en aparatos que tienen como televisiones, igual las modernas sí, ¿verdad? Pero más las televisiones viejas, los radios, ¿sí? Lo que hace ahí, pues, es que si bien la corriente eléctrica está... Bueno, no sé si les pasó, alguna vez les tocó en la casa de sus abuelitos o algo, que luego apagabas o desconectabas la tele o la apagabas en las teles estas viejitas y luego como que tardaba unos segundos en apagarse por completo. Eso es porque hay un capacitor que está almacenando carga, ¿sí? Y generalmente estos se utilizan para que cuando hay una descarga o una falla de corriente, no se interrumpa el flujo de la corriente en el sistema de golpe, sino que se almacene un poco ahí y entonces se protege un poquito el sistema, ¿no? Entonces, pues más o menos así es, y a muy grandes rasgos, esto es lo que los componentes de cada circuito eléctrico. Vamos a ver entonces un problema de aplicación, pero ya para resolverlo utilizando los métodos de ecuaciones diferenciales que conocemos. Vamos a tener el siguiente problema. Vamos a tener nosotros una batería de 12 volts, ¿sí? Que va a estar conectada a un circuito que tiene una inductancia, es decir, aquí un inductor de un medio Henry, ¿sí? Y va a tener una resistencia de 10 ohms, ¿vale? Y lo que queremos encontrar es la corriente que está circulando por este sistema si sabemos que la corriente inicial es 0. O sea, básicamente la fuente de voltaje está completamente apagada, de repente se abre, ya sea que se conecte la pila, que se conecte
el cable a la pared o que se prenda el circuito, ¿sí? O sea, que se le dé on. Y entonces la corriente va a empezar a circular por este sistema. Lo que nosotros queremos determinar es cuál es esa corriente. Lo que tenemos aquí es el voltaje, ¿sí? Sabemos el valor de la inductancia y el valor de la resistencia, pero queremos saber cuál es la corriente que está circulando a través de este sistema, ¿sí? Entonces, pues aquí como tenemos un circuito LR, pues vamos a utilizar la ecuación para el circuito LR, ¿sí? Entonces tendríamos la inductancia por la derivada de la corriente con respecto al tiempo, más la resistencia por la corriente debe de ser igual a el voltaje de la fuente. ¿Sí? Esta ecuación, muchachos, ya dijimos que es un modelo lineal, ¿sí? Miren, aquí está la variable dependiente elevada a la 1. ¿Sí? Entonces, como este es un modelo lineal, pues vamos a resolverlo como una ecuación lineal. Recuerden que lo primero que tenemos que hacer, pues, es escribir esto en forma estándar. Entonces, vamos a multiplicar todo por 2. 20i es igual a 24. Luego, entonces, el factor de integración, pues, va a estar dado por e a la integral de 20 de t, es decir, e a la 20t. ¿Sí? Recuerden que eso se identifica o se calcula identificando aquí el valor de P de T. Luego, pues multiplicábamos, ¿no? Toda la ecuación por el factor de integración. El lado izquierdo va a ser la derivada del producto del factor de integración por la variable dependiente. Y el lado derecho, pues ese sí se multiplica. Ahí, esto es 24. ¿Ok? Luego, pues resolvemos integrando ambos lados. Al integrar el lado izquierdo, pues nos va a quedar nada más e a la 20t por i. Y al integrar el lado derecho y completar el diferencial, tendríamos 24 sobre 20 e a la 20t más una constante de integración. Despejando la corriente, que es lo que queremos nosotros buscar, ¿sí? Despejando aquí la corriente, pues vamos a tener 24 sobre 20, que es 6 por 4, 5 por 4, 6 quintos. 6 quintos. 6 quintos más c por e a la menos 20t. ¿Ok? Fíjense entonces que como tenemos aquí nosotros un exponencial negativo, quiere decir que conforme el tiempo vaya transcurriendo en nuestro sistema, pues la corriente va a ir decreciendo. ¿Sale? Entonces, ya encontramos y esta sería la solución general del sistema. Pero para encontrar la solución particular y determinar el valor de C, pues vamos a aplicar nuestra condición inicial. La condición inicial nos decía que la corriente inicial era 0. ¿Sí? Entonces vamos a hacer I de 0 es 6 quintos más C por E a la 0 y esto es igual a 0. Si despejamos de aquí, C va a ser menos 6 quintos. Y entonces, sustituyendo en la expresión para la corriente, vamos a tener que esto es 6 quintos menos 6 quintos por E a la menos 20t. Esta es la corriente del sistema en cualquier tiempo. Por ejemplo, aquí si nos preguntan cuál es la corriente después de 3 segundos, pues habría que evaluar esta función. Si nos preguntan la corriente en qué punto alcanza o en qué tiempo alcanza su punto de equilibrio, pues aquí lo podemos determinar, ¿sí? Entonces, con esta expresión, este sería el modelo matemático para representar la corriente en el sistema que tenemos. ¿Vale? ¿Preguntas? Está muy sencillo.
¿sí? O sea, aquí básicamente pues es identificar qué tipo de sistema vamos a tener. Y de acuerdo al tipo de sistema, ya sea uno LR o uno RC, pues es la ecuación que se utiliza. Bien, vamos entonces a ver lo que son algunos ejemplos, pero ahora de modelos no lineales. Modelos no lineales. Y, perdón, vamos a empezar con un problema, déjenme nomás poner acá los apuntes. Permítanme tantito. Ay, se me fue la página del libro, perdón. Ok, entonces, vamos a empezar con un problema conocido como, o más bien la aplicación que se va a tener es la aplicación de una dinámica poblacional. Dinámica poblacional. ¿Sí? Entonces, es similar a lo que habíamos visto ya de crecimiento y decaimiento poblacional, ¿sí? Vamos a tener que aquí P de T pues va a representar a la población o el tamaño de una población en el tiempo, ¿sí? Ahora, vamos a suponer que en este caso la población pues no crece linealmente, sino que va a crecer exponencialmente, ¿vale? Ahora, para esto, para esta suposición, o más bien para este problema, vamos a empezar con la suposición de que el crecimiento de la población con respecto al tiempo es lineal, ¿sí? Para alguna K positiva. Fíjense que esto es similar a la ecuación válgame, crecimiento poblacional que habíamos visto, ¿sí? Crecimiento y decaimiento. Ahora, en este caso, nosotros vamos a hablar de algo que se llama tasa de crecimiento relativa, que se define, pongo aquí, tasa de crecimiento relativa, ¿sí? Y se va a definir por la tasa de crecimiento de la población respecto al tiempo sobre la población, ¿okay? Y esto lo vamos a asumir como una constante K. Ahora, en los casos reales de crecimiento exponencial, en periodos de tiempo muy largo, pues son difíciles de encontrar porque el entorno sobre el cual crece la población, pues ofrece restricciones, ¿no? ¿Qué es lo que le está pasando a la humanidad en este momento? O sea, la humanidad puede tender a crecer exponencialmente, pero el entorno en el cual habita, pues no tiene recursos ilimitados y por lo tanto, acota este crecimiento o lo limita, ¿sí? De acuerdo al número de recursos de los que se disponen, ¿vale? Ahora, lo que sí podemos esperar, por lo tanto, es que esta tasa de crecimiento se haga más pequeña conforme P aumenta. Es decir, entre más individuos tengamos, la tasa de crecimiento va a ser menor, que es similar a lo que le sucede a la población ahorita, ¿no? O sea, llegamos a un tope de individuos o de humanos, y por lo tanto llega un punto en el que la reproducción tiende a disminuir o tiende a decrecer. No que nazcan menos personas, porque vemos tantas que siguen naciendo muchas. La tasa, sí, o sea, el ritmo de estos nacimientos es lo que va decreciendo. ¿Sí se entiende más o menos esto? Sí, maestra. Sí. Muy bien.
Entonces, vamos a suponer de que la tasa con la cual la población crece o disminuye, dependiendo de lo que esté sucediendo, va a depender nada más del número presente y no de otras cosas externas, ¿no? Como fenómenos estacionales, como los recursos, etcétera, etcétera. ¿Vale? Entonces, vamos nosotros a expresar esta tasa de crecimiento poblacional como una función de P. O sea, depende solamente de va a depender solamente de la población. Se puede escribir también así, ¿no? O sea, para dejar esto de forma más sencilla. F de T. ¿Vale? Ahora, esta va a ser la ecuación que nos dé ¿cómo se dice? El crecimiento poblacional o la dinámica poblacional, ¿sí? Y se denomina, a esta ecuación se le llama hipótesis de dependencia de la densidad. ¿Qué significa básicamente esto? Pues significa que de acuerdo a qué tanta población nosotros tenemos, el crecimiento de esa población va a depender del número de individuos que se tengan. ¿Sí? Entonces, el crecimiento que va a ofrecer una población depende del número de individuos que tenga esta población. Básicamente. ¿Sale? Entonces, vamos a ver cómo se aplicaría un poquito más esto. Y para ello, porque luego aquí, pues en esta ecuación que tenemos, necesitamos conocer el valor de esta función para poder determinar cómo es que esto se va a comportar y saber cómo resolverlo, ¿sí? Porque mientras no conozcamos el valor de la función de la cual, perdón, el valor de la función que depende de la población, pues esto no lo podemos resolver. Pero existen algunas variaciones de esta ecuación. Y una de ellas se conoce como la ecuación logística. ¿Sí? Entonces, vamos a suponer que un entorno es capaz de dar sustento o es capaz de mantener nada más a un número fijo de individuos, vamos a ponerle acá, número fijo de individuos que estén presentes en la población, ¿sí? A este número fijo se le conoce como capacidad de soporte. Capacidad de soporte. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, no sé, vamos a pensar en un sistema bien controlable, en un rancho ganadero, en un acuario, en lo que ustedes quieran, ¿sí? Entonces, los recursos del entorno, pues nada más nos van a dar para mantener o para soportar a cierto número de individuos. No sé, en un rancho, pues nada más tengo agua para tantas vacas, ¿sí? O nada más tengo espacio incluso para tantas vacas. En un acuario solamente puedo tener, por la temperatura del tanque, etcétera, etcétera, nomás puedo tener 10 peces, ¿sí? En un criadero de lo que sea, pues solo puedo mantenerlo porque es un criadero sustentable y solamente puedo producir comida para 10,000 individuos, ¿ok? Entonces, esta cantidad es precisamente la capacidad de soporte del entorno. Entonces, la función f, de la cual estábamos hablando ahorita, pues va a ser f de k es igual a 0, ¿sí? Y vamos a asumir que f de 0 es igual a r. Entonces, si lo vemos esto gráficamente, nada más para que visualicemos un poquito esta función, vamos a tener algo así. Esta es la población, esta es la función que depende de la población, ¿sí? Yo tengo un número K poblacional y vamos a tener un número R aquí.
¿vale? Entonces, el supuesto más simple, o sea, la función más simple que nosotros podemos construir, pues es una línea recta, ¿sí? En donde tenemos nosotros que la función poblacional es una constante, ¿sí? Y que cuando tenemos 0 individuos, pues la función depende más bien, cuando tenemos 0 individuos, tenemos una capacidad R, ¿no? O tenemos un número de recursos R en el entorno. Esta es la función más simple que podemos calcular, ¿sí? La que es una línea recta. Entonces, si nosotros consideramos que la función f de p sea una línea recta, es decir, es lineal, ¿sí? Entonces podemos escribirla como f de p es igual a c1 de p más c2, que no es otra cosa que una analogía a la ecuación de la recta. ¿Sí se acuerdan de esta, no? De esta ecuación de la recta, mx por b, ¿sí? Entonces es análogo, o sea, tenemos un punto y tenemos una pendiente, y esos están dados por c1 y c2. Ahora, esta ecuación, pues necesitamos nosotros saber cómo representarla, y para ello, pues vamos a utilizar estas dos ecuaciones, o estas dos condiciones que estamos asumiendo para encontrar los valores de C1 y de C2, básicamente de su ordenada en el origen y de su pendiente, ¿sí? Entonces, si nosotros hacemos esto, pues vamos a tener que f de k es igual a C1 por k más C2, y esto es igual a 0. Por lo tanto, de aquí podemos despejar, ¿no? C1 sería menos C2 sobre K. Y esto sería menos C2 sobre K por P más C2. Y aplicando la siguiente condición, que nos dice que f de 0 es igual a R, pues vamos a tener f de 0 sería menos C2 sobre K por 0 más C2 igual a R. Por lo tanto, C2 es igual a R. Y sustituyendo en la última expresión que teníamos, vamos a determinar que la función poblacional, lo voy a llamar así, va a ser menos R sobre K por P más R. Esta es la función entonces que va a representar o que nos va a dar la dependencia poblacional, ¿sí? O cómo va a crecer esta población. Y entonces la ecuación diferencial que nosotros habíamos planteado, esta que está aquí señalada en amarillo, ¿sí? Pues esa ecuación diferencial se va a poder escribir como dp en dt es igual a p por la función, aquí nomás la voy a acomodar, menos r sobre k por p. ¿Sí? Y al final, pues esto es una ecuación no lineal, ¿sí? Porque vamos a tener p por p y nos va a dar p cuadrado. Esta ecuación la podemos reescribir, si quieren, así, para no estar utilizando tantas constantes, lo podemos escribir como p por a menos b. ¿Sí? Donde a pues es r y b es r sobre k. ¿Sale? Ok. Muy bien. Entonces, ¿cómo la vamos a resolver? O sea, ya la tenemos. ¿Cómo la resolvemos? Sabemos que no es lineal, entonces no la podemos resolver con factor de integración, ¿sí? Tendríamos que buscar algún otro método. Esta ecuación se puede resolver con el método de separación de variables. Sí, ¿verdad? Creo que sí. Vamos a ver. A ver. Ok, déjenme ver cómo hacemos esto. Sí, yo creo que separación va a ser lo más fácil. Esto sería de P sobre P por A menos B por P, y eso es igual a dt. ¿Sí?
Ahora, la desventaja aquí es que para poder nosotros integrar esta parte, vamos a tener que usar el método de fracciones parciales. ¿Sí? El método de fracciones parciales, muchachos, era un método que les había pedido que revisaran en unos apuntes ahí en la plataforma. No sé si lo revisaron. O no sé si ya lo conocían. Más bien. ¿No? Ok, bueno, miren, ahorita lo vamos a ver así, les voy a pedir que lo revisen, o sea, el método, y les voy a poner ahí un videito sobre cómo abordarlo, ¿sí? Pero básicamente el método de fracciones parciales lo que nos permite hacer es separar fracciones impropias, es decir, cuando tenemos, por ejemplo, 1 sobre, no sé, x cuadrada más 2, esto ya no lo podemos separar en ninguna forma, o sea, porque si nosotros hacemos esta división, pues no pasa nada, ¿no? O sea, ya no lo podemos dividir, pero lo queremos separar en diferentes fracciones más simples que esto, y para ello se utiliza el método de fracciones parciales, que nuevamente les voy a pedir que lo revisen ahí en la plataforma. Entonces, separando aquí vamos a tener dos factores, tenemos P y tenemos A menos B, esto lo escribí mal, ¿verdad? Era A menos BP, así. Y tenemos A menos BP, ¿vale? Tenemos dos factores y por lo tanto vamos a tener dos fracciones. Ambas fracciones son lineales, A menos B, B. ¿Sí? El chiste de las fracciones parciales es determinar cuál es el numerador de cada una de estas. Y para ello, pues se hace precisamente el análisis de fracciones parciales. Sí, que en este caso me lo voy a saltar por cuestiones de tiempo. Les voy a poner aquí el resultado que nos daría y luego lo vemos ya con más detenimiento. ¿Sí? Entonces, mediante, y lo voy a poner aquí, bueno, por fracciones parciales, vamos a poder pasar de esto a esto. Aquí nos va a dar 1 sobre A y aquí nos va a dar B sobre A. Estos numeradores siempre van a ser constantes, ¿sí? O sea, se están buscando las constantes que representen o que puedan separar estas fracciones. Y esto pues está multiplicando por un diferencial. Y ahora sí, o sea, ya una vez que separamos la expresión del lado izquierdo, pues vamos a poder nosotros integrar cada lado. Y como ambos denominadores son lineales, pues la integral de ambos va a ser un logaritmo, ¿no? Vamos a tener 1 sobre A por el logaritmo de P, más B sobre A por el logaritmo de A menos BP. Y el lado derecho pues sería T más una constante de integración C. ¿Okay? Y aquí resolviendo vamos a checar, sí está así. Resolviendo esto, pues ya podemos nosotros proceder a simplificar el resultado, ¿no? Déjenme nomás ver si no hay una relación entre B y A. Creo que no. No, así lo podemos dejar. ¿Sí? Entonces, ok, ya podemos aquí simplificar el resultado, podemos utilizar nuestras leyes de logaritmos, ¿sí? Y aquí hacemos, bueno, primero tendríamos que multiplicar todo por A, tendríamos logaritmo de P más B por el logaritmo de A menos BP, es igual a A por T más A por C. Y luego para poder juntar estas, pues esta B, ¿qué hacemos esta B? Es que en los apuntes que tengo la desaparecen bien raro, pero no se me hace como que correcto que se desaparezca. A menos de que B sea menos 1.
pero no es. Bueno, vamos a trabajarlo así. Entonces, aquí va a ser logaritmo de p más logaritmo de a menos bp a la b. Esto queda igual. Y ahora sí, podemos juntar los logaritmos, ¿no? Vamos a tener el logaritmo de p por a menos bp a la b. ¿Vale? Aplicamos nuestro exponencial. Y aquí sería e a la t. Bueno, ya voy a aplicar las leyes de los exponenciales de este lado también. Y recuerden que aquí, pues estas dos son constantes y son constantes arbitrarias, por lo tanto se convierten en una sola constante c. ¿Vale? Y pues nada, de aquí ya podemos despejar p, muchachos. Ya pues sería un despeje más algebraico, ¿no? Pero al final, bueno, se los voy a poner aquí nada más para no dejarlo así tan al aire. PT sería A por C1 sobre, bueno, A por C sobre B por C más E a la menos AT. Y ya aplicando aquí un poquito de álgebra. Entonces tendríamos que esta es la solución, ¿sí?, del sistema. Ahora, aquí pues todavía nos queda una constante arbitraria que es C. Recuerden que A es parte de nuestra ecuación, esa sí la conocemos, pero la constante arbitraria es C. Y nosotros podemos saber cuál es la población inicial, o sea, la población con la que estamos iniciando, ¿sí? Entonces, utilizando este dato de la población inicial, pues sustituiríamos en la ecuación que tenemos aquí para encontrar la solución particular del sistema. ¿Vale? Entonces, así básicamente, digo, aquí de forma muy general, ¿verdad? Porque no tenemos los datos específicos, pero de forma muy general, esta sería una solución para la ecuación logística. Siempre y cuando, en este caso particular, fue cuando la función poblacional es una función lineal. Si la función cambia, pues la solución cambia también. ¿Vale? ¿Preguntas? ¿Comentarios? Por mi parte no, maestra. Muy bien. Bueno, pues creo que nada más, muchachos. Déjenme detener aquí la grabación.